Sí. No hace falta que explique No, lo que no. está pasando con el dólar. No, Bueno, en realidad lo dice todo. Sí, en realidad no lo voy a explicar yo, sino que invitamos a la licenciada Nancy Villarroel, especialista, economista, especialista en finanzas. Gracias, Nancy, por estar con Gracias a nosotros. ustedes por invitarme. Para tratar de charlar y explicar y tratar de entender lo que está pasando, que viene pasando en estas semanas tan calientes con el dólar y los mercados financieros. Yo arranco con una pregunta básica. Cuando uno habla de mercados hoy en Argentina, ¿a qué se refiere? ¿A qué tipo de personajes o de actores se está refiriendo? Bueno, básicamente, y sobre todo en esta situación actual, en este contexto, Sí. cuando hablamos de mercado, hablamos de mercados financieros, que son los que están dirigiendo en alguna medida las decisiones y el derrotero del país por estos días. Mercados, en general hay mercados siempre que haya una oferta y una demanda, hay un mercado y siempre que haya un bien transable lo hay. Solo que en estas circunstancias el mercado financiero es el que está dirigiendo las decisiones diariamente, y te diría esta semana que hemos tenido bastante frenética, fue casi te diría que minuto a minuto. En los mercados financieros de Argentina, lo que los argentinos miramos siempre en estas situaciones de crisis es el dólar, porque en realidad ese es el termómetro, es un síntoma, no es la enfermedad. Que el dólar valga 300, 350, 400, no es la enfermedad en Argentina, es el síntoma de la enfermedad que lo causa. En nuestro país, que el dólar tenga esos valores, que se haya negociado en esos máximos, con una brecha cambiaria también en niveles máximos, en realidad nos está midiendo, como la fiebre, que hay una infección detrás. La infección en nuestro país se llama gasto público. Nuestra cuestión fiscal, que no está resuelta, que no hay intenciones de resolverla, al menos pareciera no durante la gestión actual, es la que ha provocado dos cuestiones. Un exceso de emisión de peso para tratar de paliar ese déficit fiscal, para que la gente entienda. Cuando uno habla de déficit fiscal, habla que el Estado en general, gasta más de lo que recauda. Gasta en subsidios, gasta en asistencia social, gasta también en los servicios básicos, y lo que le ingresa básicamente por impuestos. Los que pagamos nosotros, los que se retienen en el comercio exterior, por ejemplo. Esa brecha, que es demasiado alto el gasto para demasiado poco ingreso, debe cerrarse de alguna manera. Y en nuestro país, la forma que ha encontrado la gestión actual de cerrarlo, porque no está dispuesta a bajar el gasto, ha sido a través de la emisión monetaria y de la asistencia del Banco Central al Tesoro todos los meses para tratar de cerrar esa brecha. Ese exceso de pesos que está dando vueltas en el mercado tiene que ir hacia algún lugar. En algún lugar hay que ubicar ese dinero. Ese dinero, cuando vos haces con ese dinero, la gente que hace sale a demandar los bienes que necesita todos los días. Pero los bienes también son limitados. Entonces, cuando los bienes se terminan y los pesos siguen existiendo cada vez en mayor cuantía, entonces lo que hay que hacer es subir el precio de los bienes para tratar de nivelar un poco, que haya demasiados pesos y pocos bienes a ese precio. Entonces en sube el este precio. caso hay pocos dólares, entonces... También, bueno, precio. pero vamos primero por el lado de la inflación. La inflación se provoca porque los bienes suben de precios porque hay exceso de pesos. Si no puedo comprar más bienes porque no hay, quiero decir, la cantidad de tomates es limitada. No puedo comprar más de lo que se puede producir. Por decir un bien en particular. Me quedan ahorros, me quedan pesos en la mano que no los necesito, no los quiero tener, me queman porque sé que mañana valen menos. Entonces voy a algún tipo de resguardo. Y para el argentino, en los últimos 70, 80 años, el resguardo siempre ha sido la moneda dura, que es el dólar. Claro. Que también es un bien escaso, y es mucho más escaso durante esta gestión. Es mucho más escaso durante esta gestión porque se nos cortó el crédito externo. Entonces, al no entrar divisas desde el exterior, porque no nos prestan, porque somos un paria en el mercado financiero global, nadie nos presta, como no entran divisas por ese lado, el stock de dólares es muy pequeño en función a la cantidad de pesos. Claro. Bueno, esa tensión entre la demasiada cantidad de pesos y la poca cantidad de
dólares es lo que ha hecho subir el precio del dólar oficial, que ya sabemos que está pisado por el Banco Central, y de los dólares alternativos, que son los dólares financieros. Nancy, ¿y cuál es el rol de la especulación, que muchas veces es mencionada por el gobierno, incluso como una actividad que, como decía Fede, ¿no? Los mercados, es difusa, cifrar de parte de quién viene? Pero ¿cuál es el rol de la especulación en espacios como el mercado de valores, donde se transaccionan? Además, se mueven los dólares financieros que mencionabas vos, el dólar MEP, el contado con liquidación, que están siendo un camino de acceso al dólar para ahorristas, para empresas. Me parece que en este punto lo principal es tratar de desdemonizar la palabra especulación. Porque cuando vos vas al mercado, no sé si a ustedes les toca, como a mí me toca como ama de casa, voy al supermercado y veo que el rollo de cocina está de oferta, y a lo mejor necesito 2 rollos de cocina, pero compro 6 o 7 porque sé que va a subir. Y yo estoy especulando. En ese momento yo estoy especulando, tratando de comprar más rollos porque sé que en el futuro pueden subir. Eso es especulación. Y no está mal, no es, por eso digo, está como demonizado el término, cuando en realidad es un término que hace referencia a una actividad de cobertura de quien tiene el dinero. Conducta defensiva adaptativa, digamos. Exactamente, a eso voy. Es en defensa propia que lo hacemos. Y en el mercado financiero pasa lo mismo, porque cuando vos especulás, ¿qué es lo que ha pasado durante esta semana? Cuando los dólares financieros subían y subían y subían, lo que sucedía era que quien quería comprar era cada vez mayor, o sea, cada vez mayor la cantidad de gente que quería comprar. Pero quienes querían vender, cuando veía que el precio subía, no lo vendían, especulando con que iba a seguir subiendo. Finalmente el mercado les terminó dando la razón. Quienes no vendieron el lunes pudieron vender el miércoles, jueves a mucho mayor precio. Y vos, como analista financiera, ¿qué crees que le dijo o le está diciendo el mercado, todos estos actores, al gobierno nacional finalmente? ¿Cuál es el mensaje político, de alguna manera, que le está dando? El mensaje es muy claro. No tenemos confianza, que tampoco los tenemos quienes estamos afuera del mercado, la gente común de a pie, como me gusta decir a mí, le está diciendo: no te creemos, no podemos financiarte en este contexto, necesitamos señales. Hay algo en el mercado financiero, hay algo que el gobierno, los gobiernos en general siempre tienen que hacer, y es dar señales. Lo peor que podés hacer en un mercado es no dar señales. Dale señales malas, dale señales buenas, pero dale señales. El silencio es lo peor. Esto es lo que ha tenido el mercado después de lo viene teniendo hace muchos meses, pero bueno, entendimos, creímos, esperamos, quienes estamos de este lado, que la acefalía del Ministerio de Economía y el posterior reemplazo iba a venir con un montón de señales que eran las que el mercado estaba esperando para tratar de recoger el barrilete que se había dejado volar antes de la salida de Guzmán. Y eso es lo que no hubo. Y eso es lo que provocó en los 16 días últimos que el mercado estuviera operando con desasosiego, porque faltan faltan señales. Y al no haber señales, hay incertidumbre. El gobierno está ahora tratando que este flujo posible de dólares que ingresan con los turistas, vaya al Banco Central, entre al circuito formal, ofreciéndoles un mejor cambio, digamos, al turista. ¿Cuánto puede ayudar a estabilizar la situación ese aporte, ¿no? El aporte que viene del turismo, más allá de no entrar en detalles con la medida, pero los dólares que entran con los que vienen al país de afuera. Es mínimo, y el mercado bajó la sentencia inmediatamente porque se conoció la noticia y las cotizaciones ni mosquearon, ni se movieron. Es mínimo por la cuantía, porque ni siquiera están claras las condiciones. Si lo cambiamos al dólar financiero, ¿a cuál? Al contado con liqui, al dólar MEP, al dólar blue, ¿a qué le llamamos dólar financiero? Y la otra cuestión es que nosotros estamos muy acostumbrados a nuestra economía, más bien diría informal. Los turistas que vienen de afuera, que vienen de países del primer mundo, están acostumbrados a manejarse con reglas. Con reglas principalmente, pero digo, no con billetes. Entonces, no es que van a venir con los $5.000 en el bolsillo si te lo van a dar. No lo van a hacer. ¿Qué es lo que el Estado necesita en realidad? En todo caso, que se manejan con tarjetas de débito hace muchísimo en el primer mundo y en los países que... Billeteras digitales. Que claro, que en los países, o incluso hasta criptomonedas, pero hace mucho que el mundo se mueve por esa vía. Así que
La señal no era la que esperaba el mercado, es totalmente insuficiente y Bien. absolutamente ineficaz. Inocua, Bien, claro. bueno, muchas gracias Nancy, muy clara. La verdad Gracias. que Muchas gracias. nos hemos vuelto todos especialistas en dólar hace ya Aparte mucho hay que tiempo, destacar pero una mujer en finanzas, por eso iba a que decir. son minoría las mujeres muy bien. Además, muy además de interesante eso, escuchar. un especialista siempre aclara mucho más una situación que vivimos A disposición de ustedes y de los espectadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un Gracias. corte, Flor. Después Seguimos tenemos desde la mucho más, redacción. así que no nos dejen solos. Ya volvemos.